Este Gobierno es incompatible con el proyecto de vida de los españoles, que han trabajado, que se han formado, que han hecho todo lo que se supone que tenían que hacer para vivir dignamente. Y hoy el que no se echa a temblar porque es autónomo se tiene que ir fuera a buscar el pan que ustedes aquí le niegan. Son ustedes ultras, no hay duda ninguna. Han estafado a los españoles mintiendo a destajo, haciendo todo lo contrario de lo que dijeron que jamás harían. Usted fue secretario de Ética del PSOE cuando los sobres volaban por Ferraz. Cantidades menores, dice ahora. ¿Les dio su aval ético? ¿Recibió alguno? Señor ministro, 1 de cada 4 parados en la Unión Europea es español. Con ustedes en el Gobierno la cesta de la compra se ha incrementado hasta un 38%. Y todos aquellos trabajadores que no llegan a fin de mes, incluso pluriempleados, ven cómo ustedes se reparten sobres con miles de euros desde su sede. ¿A usted le parece esto propio de un Gobierno que prioriza a los españoles? Prioriza a todas las personas que viven y residen en nuestro país, vengan de donde vengan. Si priorizáramos a los banqueros húngaros, o priorizáramos a los colonos israelíes, o priorizáramos a los multimillonarios, seríamos Vox. Señor ministro, la verdad es que le ha quedado bastante mal. Y usted podrá decir lo que quiera, pero la realidad es que en la España del PSOE, hoy cada niño que nace lo hace con una deuda de 30.000 euros debajo del brazo. Que ese niño cuando crece, el 85% de los menores de 35 años siguen viviendo con sus padres cuando hace 15 años esa misma población eran propietarios. Y ustedes nos acusan por denunciar esto de estar fuera del sistema. Y por supuesto que estamos fuera del sistema que ha hecho que mi generación sea la primera que vive peor que sus padres y que no se puede emancipar porque ustedes, juntando todas sus promesas, nos deben ya 2 millones de viviendas y no han construido ni una sola. Y mientras todo esto ocurre, desde su partido se ampara la corrupción, se ampara el delito y se ampara al brazo político de ETA, como ustedes han hecho hoy aquí. Los únicos homenajes que hay que prohibir son los ongi etorri que ustedes también celebran. Son, en definitiva, una banda donde unos se dedican a saquear y otros, entre los que se encuentra usted, de momento se dedican a diseñar el blindaje técnico ante su corrupción. Eso es lo que ha hecho desde que llegó. Este Gobierno es incompatible con el proyecto de vida de los españoles, que han trabajado, que se han formado, que han hecho todo lo que se supone que tenían que hacer para vivir dignamente. Y hoy el que no se echa a temblar porque es autónomo se tiene que ir fuera a buscar el pan que ustedes aquí le niegan. Y es obsceno que un presidente del Gobierno se dedique a llamar a la Fiscalía a decirle que limpie sin límite todo lo que tenga que ver con la corrupción de su mujer. Usted ahora saldrá aquí a decirnos que somos unos ultras y que todo es mentira. Claro, todo es mentira hasta que sale un informe de la UCO. Pero ¿sabe qué le digo? Que sí, que somos ultras del pan de la familia, somos ultras del futuro de los jóvenes, somos ultras de nuestra soberanía, de nuestra seguridad en las calles y de un Estado fuerte que proteja a los más débiles y no de la cueva de ladrones en la que ustedes lo han convertido. Así que usted responda aquí a todos esos españoles a los que ustedes prometieron luchar contra la corrupción. Se lo vuelvo a preguntar por tercera vez. ¿De dónde salía el dinero en efectivo que ustedes repartían de la sede del PSOE? Son ustedes ultras, no hay duda ninguna. Y cuando dice usted que somos ultras, me imagino que se referirá al Partido Popular y Vox, porque hacen ustedes exactamente la misma oposición, la misma. ¿Cuánto hablan ustedes de España? Y qué poco la conocen. España son los millones de ciudadanos que han salido en la calle para parar el genocidio en Palestina. España son esas mujeres feministas que quieren que España no caiga en gobiernos ultras y machistas, como todos en los que están ustedes. Señor ministro, España es una nación harta del sanchismo. ¿Hasta cuándo piensa el Gobierno que puede seguir burlándose de los españoles? Cuanto a la pregunta que me formula, pues le tengo que decir que no la entiendo muy bien. Estoy seguro que en su turno de intervención me lo va a explicar con todo detalle. Claro que sí, señor ministro, con todo detalle. Mire, ustedes están pisoteando la Constitución, la separación de poderes, el Estado de Derecho, asaltando instituciones públicas y privadas. Están arruinando a las clases medias y trabajadoras, friéndolas a impuestos y llenando de inseguridad los barrios obreros a cuenta de esa inmigración ilegal
ilegal que el propio gobierno fomenta. Se están cargando el futuro de los jóvenes y dejando a las mujeres desprotegidas, víctimas de una delincuencia sexual cada vez más grave. Son ustedes incapaces de resolver los problemas cotidianos de los españoles: la vivienda, la precariedad del empleo, la carestía de la vida o el deterioro de los servicios públicos. Han estafado a los españoles mintiendo a destajo, haciendo todo lo contrario de lo que dijeron que jamás harían: pactar, gobernar con la extrema izquierda. Antes Podemos, ahora Bildu. Pactar con Bildu y blanquear a Bildu y el pasado criminal de muchos de los que están formando parte de esa organización hoy, como la señora portavoz de Bildu en esta Cámara. Y por supuesto, han concedido los indultos y la amnistía para seguir contando con el apoyo de los separatistas. Y ahora, en la fase terminal de este gobierno, han decidido ustedes burlarse abiertamente de los españoles, como con ese pretendido hachazo a los autónomos, diciéndoles además que es que era por su bien, o con el insultante vídeo promocional del Ministerio de la Vivienda, o con la sistemática actitud que usted mantiene en esta Cámara todas las semanas, guaseándose de la sesión de control. Oiga, ya solo faltaba, como expresión máxima de burla, escuchar la semana pasada aquí decir al presidente del gobierno literalmente que su gobierno es el más decente y estable de Europa. No cabe mayor desfachatez. Lo van a pagar en las urnas. Usted condena de forma selectiva, por conveniencia o cobardía. Callan ante Maduro, se lucran con China y pactan con Bildu. Nauseabundo el intercambio de esta mañana. Y además se atreve a señalar una y otra vez a mi familia. Un apunte, el último. Mi madre era una chica porteña de izquierdas. Estudiaba en el foco de la oposición marxista a la dictadura y repartía octavillas en fábricas. Cuando 5 de sus amigos fueron desaparecidos, es decir, secuestrados y asesinados, se marchó de Argentina. No volvió hasta el año 82. A ver cómo incrusta este dato en su relato binario, porque usted odia la verdad tanto como a la España que discrepa. Su objetivo es resistir, su método polarizar. Próxima estación, Franco. Con Franco hacen 3 cosas. Primero, utilizan a sus víctimas para tapar su corrupción. Usted fue secretario de Ética del PSOE cuando los sobres volaban por Ferraz. Cantidades menores, dice ahora. ¿Les dio su aval ético? ¿Recibió alguno? Nos lo aclara ahora. Segundo, lo emulan, sí, a Franco. ¿En qué parte de su plan de acción por la democracia figura convertir Televisión Española en una parodia chabacana del Nodo? ¿Y llamar el ojete a The Objective? ¿Y linchar al periodista Landete por ejercer su derecho y su deber de preguntar? Y ojo, montar una cloaca contra fiscales, jueces y policías. Señor Bolaños, ¿recibió también usted una orden de limpiar sin límite para que haya un gobierno de corrupción para rato? Yolanda Dixit. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.